¿Te gustaría saber cómo añadir una aplicación a tu pantalla de inicio? Pues hoy te enseño cómo se hace en un celular y en un PC. Si te gusta esta clase de contenidos rápido y directo, suscríbete, comenta y da un buen like. ¿Tus aplicaciones desaparecen en tu celular? Pues quédate hasta el final del vídeo que te enseño cómo solucionar tu problema. Añadir aplicaciones a la pantalla de inicio de nuestro celular es tan fácil como seguir estos pasos. Bien, vamos a acudir a la cajonera de aplicaciones para seleccionar la aplicación que queramos añadir aquí. Para ello deslizamos el dedo de abajo hacia arriba. Y imagínate que quieres añadir a la pantalla de inicio TikTok. Pues mira, puedes hacerlo de dos maneras diferentes. Te voy a indicar cómo se hace tanto en un Samsung como en un Xiaomi. Mira, la primera manera es simplemente dejas TikTok pulsado. Lo dejas pulsado y va a aparecer este menú. Pues si te fijas, aquí pone añadir a inicio. ¿Veis? Pues nada, le damos aquí a añadir a inicio y automáticamente se añade a inicio. Así de fácil. Esta sería la primera forma de hacerlo. Para eliminarlo lo dejas pulsado y le das a eliminar. Ojo, esto no lo va a desinstalar. Simplemente va a eliminar el acceso directo que has hecho en inicio. La segunda manera de hacerlo sería directamente desde acudimos aquí a la cajonera de aplicaciones, dejamos con el dedo pulsado la pantalla y ahora lo podemos mover y lo soltamos aquí. Así de fácil se hace. Bien, pues así puedes hacerlo con un Samsung. Vamos a ver cómo puedes realizar la misma tarea con un Xiaomi para que veas que es exactamente igual en todos los teléfonos Android. En un Xiaomi sería exactamente igual. Para ello vamos a la cajonera de aplicaciones e imagina que tú quieres mover YouTube. Pues mira, tan simple como dejar el dedo pulsado y lo movemos aquí a la pantalla de inicio. Así de fácil. Sin embargo, aquí al menos en este Xiaomi no me da la opción de, si lo dejo pulsado, que me salga aquí una pestañita de añadir a inicio, pero lo puedes añadir perfectamente moviendo lo que sería el botón del icono y lo sueltas aquí en pantalla de inicio. Vale, pues no hay más. Así de fácil puedes crear un acceso directo a la pantalla de inicio en cualquier celular. Pero ahora vamos a ver cómo se hace en un PC. Para crear un acceso directo en el PC es tan fácil como hacer lo siguiente. Acudimos aquí al explorador de archivos y ahora buscamos ese juego o esa aplicación en el cual queramos crear un acceso directo al escritorio. En mi caso me voy a meter aquí en juegos de PC y voy a poner el acceso directo a este juego. Bien, pues como veis, este es el ejecutable para ejecutar el juego. Yo lo que quiero es un acceso directo. Pues mira, hacemos clic con el botón derecho del ratón y lo vamos arrastrando y lo soltamos aquí en el escritorio. Una vez que lo soltemos, nos va a dar la opción de crear iconos de acceso directo aquí. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y aquí estaría nuestro icono. Ahora simplemente tendremos que hacer clic con el botón derecho, le damos a cambiar nombre y ponemos el nombre que queramos para nuestro acceso directo. Es así de fácil. Bien, pues este sería el primer método y es más sencillo de todos, pero es que también puedes coger y crear accesos directos a páginas web. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, es tan sencillo como seguir estos pasos. Imagínate que quieres crear un acceso directo a YouTube. Pues mira, se pueden hacer de dos maneras diferentes. Si os fijáis, aquí arriba a la izquierda, donde aparece la barra de dirección de YouTube, aparece este icono que pone ver información del sitio. Pues mira, lo único que tendremos que hacer es clic con el botón izquierdo del ratón y lo vamos desplazando hasta que lo soltemos aquí directamente en el escritorio y se va a crear pues este acceso directo con un icono de Chrome que si hacemos doble clic pues se abre pues una pestaña con YouTube. Pero la verdad es que se ve bastante fea. Bueno, pues no te preocupes que desde el mismo Chrome puedes crear acceso directo a tus web favoritas. Si quieres el icono de YouTube o de cualquier otra web con su favicon, lo que podemos hacer es lo siguiente. Abrimos YouTube y nos vamos aquí a los tres puntitos verticales y aquí vais a ver que se va a desplegar pues este menú. Si os fijáis, si vamos a enviar, guardar y compartir, aquí nos va a dejar guardar la página como, pero el apartado que realmente nos interesa es crear acceso directo. Si le damos aquí en este apartado, podemos crear el acceso directo que queramos, en este caso YouTube, y le damos aquí a crear. Nos va a guardar este icono en el escritorio y ahora cuando regresemos al escritorio vemos que tenemos este icono tan chulo de YouTube, que si hacemos doble clic, pues se va a abrir lo que sería una nueva pestaña de YouTube. Y no solo eso, sino que también podemos coger y anclar YouTube a lo que sería la barra de tareas. Así que podemos llevar este apartado aquí YouTube, lo soltamos en la barra de tareas y como veis aparece un nuevo icono de este acceso directo de YouTube en la barra de tareas. Es así de fácil. Bien, y si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque a veces en tu celular el icono de YouTube literalmente desaparece. Si quieres saber cómo solucionarlo, aquí arriba a la izquierda te enseño cómo hacerlo. Aquí te dejaré una lista de reproducción con más tips, consejos y tutoriales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego.